Vamos a recibir palabra de Dios hoy. El que esté contento, que diga amén. Que le dé un fuerte aplauso a Dios en esta noche. Aleluya. Despiértate tú que duermes, dice la Biblia, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Jesucristo. Digno es Dios. Hay personas que a pesar de conocer a Dios y a pesar de que un día conocieron la bendición de tener a Jesús en su corazón, luego se durmieron. No puede dormirse la persona que en algún momento no estuvo despierta. Cuando Dios habla de aquel que se duerme, habla de aquel que en un momento estuvo en la actitud correcta. La Biblia dice que las vírgenes empezaban a cabecear porque ya era demasiado tarde y esperaban a cada uno a sus maridos o a sus compañeros y no venían. Y la tardanza, o tal vez otras causas que hoy están golpeando tu vida, producen un sueño espiritual que te va tomando lentamente y uno empieza a cabecear lentamente y abre los ojos y uno ni se da cuenta cuando se durmió. Después uno abre y cierra y abre los ojos rápidamente y dice: ¿qué me pasó? Y los que están al lado le dicen: pero estuviste durmiendo como 10 minutos. No, no puede ser, dice, yo escuchaba todo lo que hablaban ustedes. Y así el sueño le va tomando suavemente el cansancio, las cargas, las luchas, las pruebas. Cuando Dios dice: levántate de entre los muertos, ya habla directamente al incrédulo. Habla a aquel que no tiene vida espiritual. Pero Dios da dos mensajes. Despiértate, dice primero, y luego dice: levántate de entre los muertos. No se refiere a las mismas personas, no se refiere al mismo tipo de personas. Son situaciones distintas. Hoy hay personas que están escuchando este mensaje que se van a despertar de su sueño espiritual, pero hay otros que se van a levantar de sus tumbas por la voz poderosa y potente de la palabra del Señor. ¡Aleluya! Y aquel que muere, dice la Biblia, y cree en mí, no morirá eternamente. Sin embargo, en las iglesias, día a día se van sumando de aquellos que salen entre los muertos y se levantan. Pero luego, qué peligro es para quienes se levantaron un día de los muertos. ¿Te imaginas Lázaro? Un varón que se levantó después de 4 días de estar en la tumba, 4 días de muerto, pero que después lo que no puede hacer la muerte lo haga el sueño, un sueño espiritual. Lo que no pudo hacer antes Satanás, el diablo, cuando te encontrabas perdido en el mundo, en las drogas, en los vicios, en el alcohol, tal vez perdido en la depresión, en la angustia, en los nervios, en la amargura, ahora lo va a hacer un sueño espiritual. La palabra dice: por tanto, velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás, sino que velemos, estemos en vela. Tratemos de mantenernos despiertos. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no hay presa más fácil para el diablo que aquel que ya se ha dormido, el que ya se durmió. Tiene su guardia baja. Si le venció el sueño, entonces Satanás dice: si el sueño le venció, el cansancio, las pruebas, las luchas, las tareas cotidianas, entonces cuando ponga presión, cuando ponga luchas del diablo, luchas infernales. Las luchas infernales no tienen nada que ver con el desgaste cotidiano, con la rutina, con la monotonía. Las luchas del diablo son tremendas. Hay quienes jamás pudieron levantarse de luchas y tormentas satánicas que se vinieron sobre su familia, sobre su casa. Ministerios han quedado en el ocaso total, en las ruinas totales. ¿Por qué? Porque Satanás se levantó como río. Tormentas demoníacas vinieron sobre aquellas iglesias y quedaron destruidas para siempre. Si el sueño hoy te está venciendo, entonces pocas fuerzas te quedarán para enfrentar el día malo. La palabra dice que debemos estar preparados. Estad pues firmes, dice la Biblia, revestidos de toda la armadura de Dios,
para que podáis resistir el día malo. Porque ciertamente lo que a vos te parece que es malo, la monotonía o la rutina o la costumbre, o el tener que mantener una vida de consagración y de santidad, no es malo. Esas son dificultades menores. Las dificultades mayores son cuando realmente viene el día malo. Mi esposa me contaba hace poco tiempo de cierto varón que está pastoreando una iglesia en un lugar del país, aquí en la República Argentina. Y me decía, ¿sabes qué? Un niño estaba jugando en la calle y de repente, no sé si en forma distraída o qué, el niño se cruza la calle y un camión lo atropella y lo arrastró no sé cuántos metros, porque la persona que le contó esto era pariente de ese niño. Y resulta que le tuvieron que hacer injertos de piel. Imagínate, 30 metros debajo del camión. Esta criatura prácticamente sobrevivió por misericordia o por gracia de Dios. Y ella me iba contando todo el sufrimiento que estaba pasando esa familia. Hace poco tiempo los médicos le dijeron que esa criatura nunca más iba a volver a caminar. No obstante eso, tenía que seguir con tratamientos y con injertos y rehabilitaciones y demás. Un shock para toda la familia, un golpe terrible. Circunstancias tremendas. Yo no entendía muy bien la historia que ella me contaba y en un momento me dice, no, pero esta persona no vive acá en Gallegos, es de otro lugar. Y me dice, pero los papás de este nene son pastores. Y además de esto, estos pastores ya tienen una nena con síndrome de Down. Golpes tremendos, luchas tremendas. Lo que a vos te parece hoy una lucha o una prueba no es nada. Lo que te parece suciedad es tan siquiera un pequeño polvillo que se te cayó, que andaba volando por el aire y que se te pegó a la ropa. Pero la palabra dice que hay situaciones en la vida del hombre en que vienen los días malos. Por lo cual Dios le aconseja a sus hijos a que puedan revestirse de toda la armadura de Dios, estar listos, estar preparados. Hay momentos en que vienen tormentas demoníacas. Eso no tiene nada que ver con las luchas cotidianas o con una pequeña tentación. Son artimañas del diablo para una destrucción total de tu vida espiritual. Muy pocas personas pudieron soportar tormentas espirituales. Es fácil quizás enfrentarse contra alguien que uno ve, contra alguien con el cual uno puede discutir, charlar, intercambiar ideas o tal vez golpearle en la cara. Pero la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y al no ser nuestra lucha con cosas materiales, entonces también el apóstol Pablo dice, pues entonces las armas de nuestra milicia no son carnales, sino deben ser poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar todo pensamiento, toda artimaña y todo argumento del mal. Aleluya. Santo es el nombre de Dios. Pero en este tiempo, son tiempos en los cuales necesitamos más que nunca la armadura de Dios, el respaldo de Dios, el poder de Dios. Escuchad lo que dice la Biblia en el libro de 2 de Corintios, en mi Biblia en el capítulo 11, en la página 1074, capítulo 11 del libro de 2 de Corintios. Capítulo 11, versículo 12, dice el Señor así: mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso que suba hasta los cielos de los cielos. Aleluya. Santo es Dios. Digno es Él. Dice la Biblia que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, haciéndote creer lo que no debes creer, haciéndote hacer lo que no te edifica, guiándote para el camino en donde no encontrarás la bendición. ¿Cómo podrá Satanás engañar al pueblo de Dios si no es con sus mismas armas, con sus mismos métodos? ¿Cómo Satanás podrá obtener victoria si él viene a confrontar como Satanás? Como Satanás, él no puede confrontar a los hijos de Dios. No tiene poder. Yo he estado predicando a lo largo de todos estos años, y Satanás me ha amenazado 1000 veces, o los demonios, sus pequeños soldaditos. Sin embargo, no tienen poder. No hay poder en las tinieblas para enfrentar a la iglesia de Cristo y derribarla como Satanás. Él no tiene el poder. Él, como Satanás, puede, a través del poder de las tinieblas, puede destruir a los de afuera. Con la brujería puede destruir al incrédulo, al que cree ser un cristiano, pero que en realidad no vive una vida de cristiano. Satanás puede a él destruirle, pero a la iglesia no puede. A los verdaderos hijos de Dios no puede. Entonces vos dirás, pastor, ¿y cuáles son las tormentas espirituales a las que usted se refiere? ¿Cuáles son los problemas tan graves a los que usted se refiere cuando se habla de que podemos perder nuestra salvación, podemos perder nuestro camino, podemos perder nuestra guía, nuestra brújula, estar desorientados en el camino de Dios? Como Satanás no puede enfrentarse como tal contra la iglesia de Cristo, entonces Satanás tiene un plan. Y también el apóstol Pablo en aquellos días ya había descubierto la forma en que Satanás trataría de destruir a la iglesia. El famoso caballo de Troya. Así en un momento cuando se cuentan aquellas historias mitológicas griegas, que aún en la actualidad se han encontrado restos de lo que se cree que fue la antigua Troya. Se cuenta que había una guerra entre dos pequeños reinos, y los griegos invadieron, fueron a destruir esta ciudad en lo que actualmente sería Turquía, en Asia Menor. Pero era tan fuerte aquellos pequeños imperios estaban enfrentados, pero era tan fuerte, estaba tan fortificada la ciudad que nadie podía entrar. Y ahí es cuando se cuenta la historia de Aquiles y de cuantas cosas más. Algunas que son parte de una mitología y otras parte de hechos realmente históricos. Según dicen que a Aquiles la mamá en un momento fue y lo sumergió en un lago. Y ese lago lo iba a revestir a Aquiles de un poder sobrenatural que lo haría indestructible. Un gran guerrero. Pero ¿qué pasa? La madre tuvo que sostenerlo de algún lugar para meterlo en el lago y lo sostuvo del talón. Entonces por eso es la famosa historia del talón. Quedó revestido Aquiles en todo su ser, menos en el talón. Y así es que después se cuenta que en medio de estas batallas, en esta guerra de Troya, hieren a Aquiles en el talón y Aquiles muere. Bueno, esa es parte de otra historia. Pero como no podían entrar a esta ciudad, entonces los enemigos toman sus naves y se marchan, abandonan aquella región. Pero cuando se marchan, los troyanos ven que la playa había sido abandonada por los enemigos. De tal manera ellos salen contentos y cuando van a la playa encuentran que no había ninguna nave, no había ningún enemigo, ningún barco. Pero ¡oh, sorpresa! En la playa que había un gran caballo de madera.
Entonces ellos interpretan que había sido dejado como obsequio. Antes, cuando un reino se sometía a otro, pagaba tributo, pagaba una especie de dotes. Así pagaron los filisteos tributo a los hijos de Israel cuando vieron las plagas por haber robado el arca del pacto de Dios. Ellos pagaron ratones de oro, tumores de oro y dinero, pusieron en el arca y enviaron el arca como para tener paz. Entonces ellos interpretan, los troyanos interpretan, que ese caballo grande de madera que estaba en la playa era como una especie de obsequio que dejaron y que los enemigos decidieron darse cuenta que nunca podrían tomar Troya. Así que decidieron llevar este caballo de madera y lo metieron adentro de la ciudad. Era una ciudad fortificada, no había forma de entrar ahí. Pero a la medianoche, cuando todos estaban descansando, se abrió el caballo y adentro, en el interior, había unos cuantos valientes que a la medianoche, cuando no había nadie, ellos salen del interior del caballo, matan a los guardias y abren las puertas de Troya. Y cuando abren las puertas de Troya, los enemigos entran y por fin conquistan y destruyen una ciudad que estuvo sitiada por muchísimo tiempo. En la antigüedad se llegaba a sitiar una ciudad por años, 10 años, 15 años. Era algo tremendo. Los enemigos llegaban a acampar uno enfrente de otro por años. Era algo tremendo. Ya en aquellos días, el apóstol Pablo se da cuenta que la estrategia del diablo va a ser la misma que usaron para destruir Troya. Tratar de introducirse sutilmente en el interior. Nadie puede venir a invadir la iglesia de Cristo. Ningún poder demoníaco. La Biblia dice, las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Si esto no te hace poner contento, entonces, ¿qué es de tu vida? Realmente esto es poder y bendición de Dios. Aleluya. Santo es el nombre de Dios. La palabra dice que las puertas del infierno no pueden contra la iglesia de Cristo. Satanás sabe esto. No puede contra los hijos de Dios, pero él está tratando de utilizar entonces la misma artimaña que usaron contra los troyanos. Tratar de introducirse sutilmente al cuerpo de Cristo y empezar a destruirlo desde adentro, empezar a consumirlo desde adentro. La Biblia dice así en el libro de Segunda de Corintios capítulo 11, verso 14, dice: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esa es la artimaña a través de la cual Satanás intentará enviar las tormentas espirituales más terribles y tremendas que la iglesia haya enfrentado en toda su historia. Algunos dicen que esperan que vengan pruebas desde afuera. Dicen, esas son las luchas más grandes. Las luchas desde adentro serán las más peligrosas para los hijos de Dios, en los cuales hoy la iglesia no tan solamente tiene que preocuparse por ganar a los incrédulos para Cristo, sino por mantener una doctrina, una fe, mantener una forma de caminar en los caminos de Dios. Hoy vemos cómo miles de personas caminan detrás de líderes que les enseñan de Dios, pero conforme a su propia mentalidad carnal. Hace poco tiempo yo me puse contento porque en la ciudad había llegado un canal cristiano y le comenté a los líderes, a los colaboradores, le dije, qué bueno, hay un canal cristiano. Y hace también muy poco tiempo quedé totalmente decepcionado de la forma de pensamiento y de doctrina que tiene esta gente. No sé si serán los dueños o quiénes. Propietarios aparentemente son de Costa Rica. Aún creo que en estos días siguen con todo un circo, y lo digo con temor de Dios. Yo sé que te daré cuenta un día de todas las palabras que salgan de mi boca. Al igual que vos, un día darás cuenta de todo lo que haya salido de tu boca.
Y yo como hijo y como siervo de Dios soy consciente de esto. Así que lo que te estoy diciendo no te lo digo en un arrebato de locura o en un arrebato de entusiasmo. Te lo digo con conocimiento de causa y con el discernimiento que me ha entregado la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y de estar trabajando en el mismo lugar que ellos están trabajando. De estar desempeñando la misma tarea que ellos lo están haciendo en otro lugar del mundo. Se ha montado todo un circo, porque no puede llamarse otra cosa a lo que se está haciendo a través de este medio de comunicación. Algunos dirán, pastor, usted está en contra de los medios de comunicación cristianos. Al contrario, sería muy bueno que hubiese no un canal cristiano por ciudad, sino 10. No una radio por ciudad, sino 20. Que hubiese periódicos cristianos, revistas cristianas y abundancia de material cristiano en los medios de comunicación. Pero no la payasada. Porque yo he visto la payasada con mis propios ojos. Y Dios me ha exhortado. Y para ser un payaso, para eso soy un payaso en el mundo. Y sé que no tendré condenación. O que tal vez en algún momento Dios se apiadará de mi alma y me llegará el mensaje de la salvación. Pero si yo, estando en los caminos de Dios, actúo indolentemente, ¿qué esperanza queda para mi vida? ¿Qué esperanza queda para mí? Si tengo que dar cuenta a dónde he guiado a los que vienen detrás de mí. Y yo, cuando fueron dos pastores hace un par de días a mi casa, le digo, miren lo que es esto. Y les prendí el televisor. Entonces ahí aparecía alguien y decía, vamos a pactar con Dios. Y están con todo el sistema del pacto con Dios. Satanás entonces sabe que el pacto es verdadero. Los hijos de Dios, los profetas, grandes siervos de Dios, pactaron con Dios. Entonces el diablo va a tomar ahora algo que es realmente legítimo y espiritual para tergiversarlo conforme a sus planes de destrucción de la iglesia de Cristo. Entonces ellos toman el pacto, algo que realmente está en la Biblia. Obviamente no tomarían algo que no está en la Biblia, sería el colmo. Satanás sería muy grosero al tratar de infiltrarse de una manera así. Tal vez ni siquiera, y yo creo que ni siquiera estos varones se deben dar cuenta de que detrás de todo esto hay una artimaña satánica. Tal vez ellos lo hacen con todo el amor del mundo y de todo corazón. Dios no nos manda a juzgar las intenciones. Él juzgará las intenciones del corazón. Dios nos manda a juzgar los resultados, a cuidar la sana doctrina. Tal vez ellos un día lleguen a Dios y digan, Dios, yo pensé que estaba bien hacer esto. Entonces Dios le dirá, en tu corazón, y la intención de tu corazón fue buena, así que te perdono. Pero nosotros somos los que debemos cuidar la sana doctrina, porque mientras ellos están tratando de expandir el reino de Dios a su manera, quizás van confundiendo la mente y arrastrando a miles de creyentes hacia una doctrina de error. Los pastores miraban y ahí los pastores o líderes que estaban en el canal decían, hay personas que están enfermas, si quieres ser sano, pacta con Dios. Algunos dirían, pastor, ¿y qué tiene de malo esto? ¿Yo puedo pactar con Dios? Claro que puedes pactar con Dios. Tú puedes decirle, Señor, si tú me sanas, yo te serviré para siempre. Pactas con Dios. Tú puedes decirle, oh Dios, si tú sanas a mi hijo, Señor, yo voy a sostener tu obra, voy a ayudar para tu obra. Señor, si tú haces un milagro, yo te adoraré para siempre y no andaré más inclinado ante los ídolos. Un pacto que hizo Naamán. Dijo, desde ahora en adelante no me inclinaré ante ninguna estatua y ante ningún otro Dios que no sea Jehová, Dios de los ejércitos. Y los pastores miraban, le digo, miren, y decían, si alguno está enfermo, para ser sano, aquel enfermo tiene que pactar. Y decían ellos, tú te preguntarás cómo pactar. Envía 20 pesos. 20 pesos, pacta con Dios. Con 20 pesos durante 3 meses. Es la ofrenda mínima, decía. Yo le decía a los hermanos, miren, aquí la viuda no tiene cabida.
La viuda que dio 2 blancas, que tal vez serían hoy unos 50 centavos, no tiene cabida porque su ofrenda no sirve. ¿Cómo puede ser esto parte de una sana doctrina? ¿Cómo puede esto alimentar a los hijos de Dios? ¿Cómo puede alimentar a un pueblo? La Biblia dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación, para bendición, para poder, una vida indestructible. ¡Aleluya! De tal manera, estos hermanos estaban en tan grande confusión, y aún continúan, creo que no sé, esas campañas, no sé ni cada cuánto lo hacen. Yo le digo a los hermanos: miren, por esta gente nosotros, luego tenemos el terreno minado. Luego, cuando queremos hablar de la prosperidad y de la entrega a Dios, nos encontramos en un terreno minado, pero un terreno que minaron otros, usando mal la prosperidad, usando mal la palabra de Dios. Entonces apareció uno, dijo: sí, Dios me está dando una palabra aquí. Y que Naamán se fue enojado, dice. Entonces alguien le dijo: Naamán, pero sé obediente, ¿por qué no obedeces si no es algo difícil? Entonces él decía: eso significa que tienes que pactar con esta red de televisión, porque estamos llegando a toda Hispanoamérica o qué sé yo. A mí también me gustaría llegar a los confines del mundo, pero yo por esto no voy a vender mi alma al diablo. A mí también me gustaría poder alcanzar a todas las naciones a través de cualquier medio de comunicación, sea radio, sea televisión, o sea un medio gráfico. Pero no por esto voy a vender mi alma al diablo o voy a tergiversar la palabra de Dios. Entonces este hombre que hablaba con tono de que sabía lo que estaba haciendo, decía: entonces la gente de Naamán le dijo a Naamán: ¿por qué no obedeces? Entonces ellos decían: ahora tienes que obedecer lo que se te está diciendo. Si de aquí te decimos que des $100, entonces uno salió con profecía y decía: hay 100 personas en cada país. Dios me dice que hay 100 personas en cada país que ahora van a dar $100. ¡Qué tremendo! ¿Piensa realmente que mirando ese canal no hay gente con grande necesidad en su alma? ¿Piensa realmente que no hay mujeres que sufren? ¿O que hay gente que no tiene que dar? Entonces alguien meterá la mano en el bolsillo y dirá: Dios mío, yo no tengo nada, entonces no puedo pactar. Y si no puedo pactar, no puedo ser bendecido. Este hombre dijo entonces, le dijeron a Naamán: ve y zambúllete en el río Jordán, porque esa fue la orden del profeta. Y dice: se zambulló 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5, 6, y recién la 7ª vez se levantó de las aguas. Y este Naamán, que era un general pero leproso, que vino a buscar un milagro en Israel, cuando se levantó la 7ª vez, después de zambullirse en el río Jordán, dice que se levantó y su piel le fue restaurada. Entonces él dice: ahí está, Dios te está diciendo primero que obedezcas y que ofrendes y que pactes con Dios con $100 o con una suma determinada. Y también te está diciendo que así como Naamán se zambulló 7 veces, lo que Dios te dice es que lo hagas durante 7 meses seguidos, pactes con Dios y verás el milagro. ¿Qué te parece? Algunos dirán: pastor, ¿por qué usted habla estas cosas en las predicaciones que salen a la radio y que lo escucha la gente incrédula? A mí me tiene sin cuidado la gente incrédula, porque la gente incrédula lo que busca es la transparencia, es la verdad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También hay que libertar al incrédulo. También hay que mostrarle al incrédulo que por algunos malos testimonios no debe alejarse de la palabra de Dios. La iglesia de Cristo tiene anticuerpos. Y muchas veces, por no poner en acción estos anticuerpos de la iglesia de Cristo, los creyentes se han desviado de la verdad bíblica. Y así terminaron las iglesias y las congregaciones. Anoche casualmente prendí el televisor y le digo a mi esposa: ¿por qué un hermano me dice: pastor, hay un canal cristiano? Yo en mi casa
Solamente tenía el televisor para mirar videos. No tenía antena. Así que me dice, pastor, hay un canal cristiano. ¿Y cómo está? Es muy bueno, dice. Él tomó la leche, así nomás, no sabía si estaba adulterada o no. Me dice, pero tiene que comprar una antena, así que fui con... Y anoche entonces una hermana que estaba ahí, que me imagino que será una pastora o algo así, se levantó en profecía. Y empezó a profetizar, y profetizaba uno, y profetizaba otro, y sacaban conejos de la galera. Así como por arte de magia. Decía, bueno, ahora Dios me muestra 300 mujeres que están en cada país, que ahora van a ir corriendo a diezmar, van a ir corriendo a pactar. Y de repente dijo, hay una persona, y estaba el pastor que predicó anoche, aquí que hizo la campaña en este último fin de semana, estaba conmigo en mi casa. Y le digo, mira, escuchá Beto, le digo. Dice, y hay una persona a quien sus pastores le dijeron que no ofrende a esta cadena de televisión porque no es bueno. Entonces esta mujer dijo, pero Dios te dice que no hagas caso a lo que te dicen, que pactes para que seas bendecido. Esto tal vez una persona común y corriente no lo entiende, mas nosotros que éramos pastores, que somos pastores, entendemos claramente lo que esto significa. Esto significa una desobediencia al pastor que te está alimentando. Lo peor que un creyente puede hacer en su iglesia, sea en esta iglesia o en cualquier iglesia del mundo, es ser desobediente a quien le está alimentando. Si no, se va a cumplir el dicho que dice, cría cuervos para que te arranquen los ojos. Lo que esta mujer estaba haciendo, ¿cómo puede ser de Dios? Yo le digo, Beto, eso está fomentando la desobediencia a las iglesias. Si el pastor considera que esa cadena de televisión cristiana no está actuando bien y le dice, usted no pacte con ese canal, y el creyente va y lo hace, el creyente está en desobediencia. ¿Cómo puede fomentarse la desobediencia? Sin embargo, ellos están llegando a millones de personas. Satanás, de una forma sutil, tratará de comenzar a introducirse en las iglesias con doctrinas raras. Alguno dirá, pastor, usted habla porque el aire es gratis. Claro que el aire es gratis. Vos estás en el otro lado también porque el aire es gratis y porque la misericordia de Dios es grande. Si no te hubiese consumido, ¿qué rato? Yo cuando recién comenzaba a pastorear y hacía unos pocos años que estaba predicando la palabra, había en ese tiempo, hace aproximadamente 7 u 8 años, un ministerio en la Argentina que era la tercera iglesia más grande del mundo y la iglesia más grande de la República Argentina. Tenían más de 200,000 miembros. Entonces cuando yo estaba en Buenos Aires en aquel entonces, y voy a esa iglesia y el Espíritu Santo me dice, anda a hablar con ese pastor y exhortalo y decirle que la iglesia está cuesta abajo y que todo aquí se está destruyendo. Entonces yo digo, Señor, ¿cómo? Yo no tengo ni 30 miembros en la iglesia. ¿Cómo voy a ir a hablar? No tengo ni la mínima experiencia de un pastor. ¿Cómo voy a ir a exhortar a un pastor que tiene 200,000 personas? Que tiene la tercera iglesia más grande del mundo. El Espíritu Santo me decía, anda a hablar. Entonces yo desobedientemente no hablé. Fue más grande mi impresión natural de las cosas que la orden espiritual que me daba Dios. Entonces no hablé, y cuando me volví a la casa de mi abuela, mientras estaba allí con mis tíos que también eran creyentes, le comenté, le digo, mira, mientras fui a la iglesia de tal pastor, estando en la reunión, sentí que el Espíritu Santo me habló y que yo tenía que ir a exhortar a este pastor, pero no lo hice. Entonces me decía mi tío, pero ¿por qué no lo haces? Pero mirá, si Dios le estaba queriendo hablar
y te quiere usar a vos. Yo digo, lo que pasa es que yo lo siento como una falta de respeto. Y me decían, no, pero tenés que hacerlo. Entonces fui en otro pasado unos días, volví a ir a la iglesia. Y otra vez el Espíritu Santo me volvió a hablar. Entonces dije, voy a ir. Y pedí hablar con los colaboradores. Dije, dígale al pastor. Este pastor salía en todos los canales de televisión y demás. Le digo, dígale al pastor que quiere hablar con él, un pastor de Río Gallegos. ¿Cuál es su nombre? Hernán Cortés. Es como decirle Juan Pérez para él. Entonces, no sé, habrá ido por ahí, paseó un poco y volvió, dice, no, el pastor no te puede atender, pero te va a atender otro. Y me oró, me impuso manos, el otro pensaba que yo venía para que me impongan manos o algo así. Así que yo dije, bueno, Señor, cumplí, y me fui. Dije, tal vez no era tu voluntad. No alcanzaron a pasar un par de años, cuando todo ese ministerio, la tercera iglesia más grande del mundo, se desmoronó y se hizo pedazos. No quedó prácticamente nada de lo que antes realmente era una iglesia que hacía lo que todas las iglesias juntas de la Argentina no podían hacer. El pastor espiritualmente quedó prácticamente muerto. Si aún predica la palabra de Dios, yo considero que es por misericordia de Dios. O por obstinación personal, vas a saber, Dios lo sabrá. Pero no quedó nada. Vos me preguntarás, de esas 200.000 personas, ¿qué es lo que quedó? Hoy creo que quedó una iglesia de entre 2.000 y 3.000 personas. Y todos los pastores que pertenecían a esa iglesia, cada uno corrió para donde más le convenía. La Biblia dice, hiera al pastor y las ovejas se dispersarán. ¿O piensas que te da una garantía el tener mucha gente o el llegar a miles de lugares? Es una garantía de que sos un semidios o algo así. Todo hombre debe ajustarse a la palabra de Dios, tenga un miembro en su iglesia o tenga 100.000 miembros o 1.000.000 de miembros. Ningún hombre puede tergiversar las escrituras. El pacto con Dios es una verdad bíblica, pero no ha de usarse para acumular dinero en el bolsillo, o sea, el dinero para lo que fuere. Yo sé que tal vez hay personas que dicen, necesitamos dinero para poder expandir la red de canales cristianos en todo el mundo, o de habla hispana en todo el continente y aún fuera del continente. Tal vez lo necesiten al dinero para un motivo noble, pero el fin no justifica los medios. Nosotros también necesitamos dinero para poder comprar terrenos y levantar iglesias en los lugares en donde hemos enviado misioneros. Pero no vamos a inventar una doctrina rara para sacarle dinero a la gente. Aquí en la iglesia le decimos a la gente, usted quiere ser sano, le oramos por la enfermedad. Y cuando nosotros necesitamos dinero, decimos, necesitamos dinero para comprar un terreno, para comprar un templo, para enviar misioneros. No le decimos, si usted da 20 pesos, le oraremos. Bueno, alguno estará confundido en esto. El apóstol Pablo dice que no es de extrañar que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Quienes vos ves como pastores que son, algunos dicen, pastor, este es un pastor rey de Dios, dice. Así me contaba cierto hermano que llegó a la ciudad. Ahí él forma parte del consejo de pastores en aquella ciudad, y llegó a esa ciudad supuestamente un profeta de los que hoy abundan, no de los buenos. Frente a más de 100 profetas malos había un profeta bueno, Micaías. Hoy hay miles de profetas. Dios le habla a una iglesia en Apocalipsis y le dice, porque tú has probado a los que dicen ser profetas y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. A los que dicen ser religiosos o muy espirituales y no lo son. Bueno, este varón llegó y lo invitaron a una iglesia, y en esa iglesia empezó a predicar la palabra. Y fue a otra iglesia y ocurrían milagros, y de aquí y allá.
Cierto día fue a una iglesia y dijo, a ver, que levante la mano los que, si yo pusiese una iglesia en esta ciudad, se vendrían conmigo. Y toda la iglesia dijo amén. Hay gente que dice amén y no sabe ni por lo que dice amén. Bueno, pasó muy poco tiempo y cuando ya había terminado de hacer un circuito de reuniones entre las iglesias locales, este profeta se puso una iglesia ahí en esa ciudad y se arrastró parte de cada iglesia y se estableció una iglesia en aquel lugar. Ahora me dice el pastor, ¿y sabes lo peor de todo? Lo peor de todo es que ahora están tratando de investigar porque se cree, o prácticamente se sabe, que este pastor es satanista. ¡Qué tremendo! O sea que el diablo te estuvo ministrando un poco. Porque viene un pastor que te habla de Dios y como no te hace payasadas, no te impacta. Pero cuando tal vez viene el diablo y te da lo que realmente quieres, te vas satisfecho porque realmente colmó tus expectativas. Mirá, en este lugar vos no venís que Dios colme tus expectativas, sino para que vos colmes las expectativas de Dios. Porque Él no en vano derramó su sangre en la cruz, no en vano dio su vida y derramó su vida hasta la última gota de sangre, obedientemente, como un siervo hasta la muerte. ¡Aleluya! Yo me canso de escuchar gente que dice, no, a mí, no sé, Dios no hizo nada, no sentí nada, ¿no? Es como que no me convenció Dios. Cierto día uno dijo, no, a ver, si Dios me responde tal petición, voy a creer. Es como decir, espero a ver que Dios colme mis expectativas. Bueno, Señor, si te veo, te miro, si más o menos me siento cómodo, así me quedo. Te sigo tus caminos. Yo te pregunto, ¿quién sos vos para sentirte cómodo con Dios? Si Dios es el que se tiene que sentir cómodo contigo, vos no le invitarás a vivir a tu casa a Dios. Vos no le invitarás a vivir a tu planeta a Dios. Dios es el que te invitará a vivir a las moradas eternas algún día. Muchas moradas hay, dijo el Señor. Voy pues a preparar una para ti. Aleluya. En una palabra, Él es el que nos aguantará por el resto de la eternidad. Bueno, el satanista les ministró, les hizo algunas payasadas ahí y todas las congregaciones quedaron impactadas porque buscaban algo impactante. Así dijo en un momento el apóstol Pablo, los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señales, poder, fuego, rayos, truenos, centellas. El apóstol Pablo dijo así, los griegos buscan sabiduría, intelectualismo. Y todo lo que sea metafísico y lógico y filosófico, ahí estaban los griegos. A ellos les gustaba hablar de algo que no conocían. Así un día cierto pastor empezó a hablar porque el psiquicus dijo, el Espíritu Santo debe trabajar a través del psiquicus. Y los hermanos habrán buscado una concordancia, a ver psiquicus, ¿dónde está? El apóstol Pablo dijo, los griegos buscan sabiduría. Los judíos buscan señales, poder, una corriente eléctrica. Pero él dijo para nosotros, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. A los que realmente lo buscamos de corazón, le vamos a encontrar tal como Él es. Aleluya. La Biblia dice que entonces sus ministros se disfrazarán como ministros de justicia. Y Satanás comenzará a poner en marcha su plan de destrucción de la iglesia de Cristo. Yo cuando prendí el canal me amargaba. Le decía a mi esposa, mirá lo que están diciendo. Venía un pastor, mirá lo que están diciendo. Yo decía, por su culpa la gente después nos dice ladrones. Porque son ellos los que hacen mercadería de la gente. Entonces, agarró uno de la Biblia y dijo, porque aquí, dice Dios, habla de que un rey le dio una ofrenda, dice, y ese buey ofrendó 1000 asnos o 1000 bueyes. No importa al fin y al cabo lo que fuese. Lo que a ellos les importa es la cifra, 1000. Entonces dice, bueno,
Dios dice que hay que pactar ahora con $1,000. Porque 1,000 es una ofrenda y un pacto de reyes. Y como vos sos un rey y un sacerdote, entonces tenés que pactar con 1,000. Y así, las 24 horas que dura ese canal, las 24 horas torciendo las escrituras, para manguear, no para edificar el cuerpo de Cristo. El dinero puede edificar a la iglesia. Cuando uno dice manguear en Argentina, habla de esa actitud tosca, burda, fuera de lugar, para sacar dinero al otro, no para hacerle entender o pedir, sino para sacarle con salamerías. Yo le decía, dale papá, dame dinero, dame plata que quiero ir al boliche el fin de semana. No, pero dale. No. Y yo a mi mamá, decirle a papá que me dé plata. Anda a trabajar, me decía mi viejo. Dale más. Bueno, yo con la plata que él me dé de la comida voy a ir sacando un poquito. Y así el fin de semana te voy a dar dinero. Eso era lo que yo hacía, mangueaba. En realidad quería evitar una responsabilidad que tenía yo, que si quería tener dinero, tenía que trabajar. Esta gente tuerce las escrituras, por lo cual no puede ser eso un principio de prosperidad. Jamás un principio de prosperidad se basa sobre el engaño. Yo soy pastor y como pastor sé lo que están haciendo. Por eso es que lo hablo aquí, a forma de que se cree un anticuerpo en la iglesia de Cristo y el anticuerpo reaccione y rechace lo extraño que está entrando a la iglesia de Cristo. No es mi voluntad que desaparezcan los canales cristianos o que desaparezca esta señal al aire, sino que desaparezca ese tipo de doctrina que está infiltrado para sostener ilegítimamente algo que debe ser sostenido legítimamente. No hace falta que para decir, hermano, necesitamos $1,000 o $100,000 para sostener la señal satelital. Todo eso en las escrituras. Si lo pueden decir tranquilamente. Y pueden decir también que cuando uno da a la obra de Dios va a ser prosperado. Es verdad. La Biblia enseña así. Que no hay quien haya dejado algo o dado algo para Dios que no reciba 100 veces más aquí en la tierra. Y luego la vida eterna allí en los cielos. Aleluya. Aleluya. Y aleluya. Santo es Dios. Satanás está tratando de infiltrarse en las iglesias con una doctrina errónea. Allí en Mendoza. Cierto día nosotros íbamos a Mendoza. Yo iba llevando al misionero porque iba él solo, íbamos los dos. Íbamos en la camioneta, íbamos haciendo la mudanza. Llevábamos la mudanza de él también. Y saliendo de San Luis, se nos sale el palier para afuera. El palier es lo que sujeta la rueda. Entonces sentimos que se cae la camioneta y la rueda empezó a ir más adelante que el vehículo. Bueno, se nos rompió la camioneta en aquel día, no recuerdo si era un fin de semana o algo así. La cosa es que tuvimos que esperar, recorrer talleres mecánicos y casas de repuesto y demás. Entonces, este hermano, el pastor de Mendoza, se pone a sintonizar la radio y dice, mirá, y empezaron a hablar de Dios. Y yo dije, gloria a Dios. Y empezaron a hablar. Y el pastor decía, bueno, si usted quiere ser bendecido, tiene que llevarse la tinajita a la casa. Y yo me llamó la atención, dije, ¿qué tinaja? Y empecé a recordar las escrituras, digo, Señor, ¿qué tinaja? Si yo quiero ser bendecido, no tengo que llevarme ninguna tinaja a mi casa. Alguno dirá, pastor, pero si yo quiero recibir un milagro, los del canal dicen que yo tengo que pactar y recibo un milagro. Eso es mentira. Mentira. Si yo quiero recibir un milagro, tan solamente se lo tengo que pedir a Dios. Y Dios me dará la bendición.
Luego, yo si quiero colaborar para la obra de Dios, será una actitud propia, personal, de corazón, no un trueque, no una compra. Dice que en un momento los apóstoles empezaban a imponer manos y la gente recibía el Espíritu. Cierto hombre que había practicado la magia, llamado Simón, al ver esto, llamó aparte a los discípulos y les dijo: miren, yo vi lo que ustedes estaban haciendo y yo quiero que ustedes me den ese poder. Yo les voy a dar plata, pero ustedes denme el poder ese, para que quien yo imponga las manos también reciba el Espíritu. ¿Sabes lo que le respondieron los apóstoles? Perezcas tú y perezca tu dinero contigo, porque has querido comprar el don de Dios. El don de Dios no se compra. Cierto día iba manejando en la madrugada. Andaba más o menos por el centro del país. No recuerdo si veníamos de una campaña o íbamos a Buenos Aires. Y de repente busco una radio y empiezo a escuchar y escucho a alguien que decía: bueno, dice, si quieres recibir la bendición del profeta, tienes que hacer lo que se hizo en tal historia, y citó un versículo torcido, retorcido y recontratorcido. Y dijo: porque Saúl, cuando fue a buscar las asnas, le dio dinero a Samuel, entonces no vas a venir al profeta o al siervo de Dios con las manos vacías. Dijo: así que los que quieran recibir un milagro, vengan con su ofrenda, le darán la ofrenda a este pastor. Él mismo se nombraba. Es como que yo diga: me darán la ofrenda mía, Hernán Cortés, la ofrenda de 100 pesos, de 200, de 500, y yo le oraré y se irán con la bendición del siervo de Dios. Entonces él también hasta sacó los cálculos, dijo: y más o menos la ofrenda que dio Saúl a Samuel buscando las asnas sería más o menos entre 50 y 100 pesos. Ahí ya enseguida signos pesos. Así que la gente, yo escuchaba por la radio, tenía ganas de agarrar a trompadas la radio por la impotencia. Y así muchos siervos de Dios, al ver que encubiertamente están entrando doctrinas terribles a la iglesia, sufren por la impotencia. Porque mientras se tuerce el camino de Dios, otros están queriendo mantener la buena senda y la gente escucha a la mayoría. El que está en el canal tiene razón porque está en el canal. O el que tiene más miembros debe tener razón en relación al que tiene menos miembros. Esos son los cálculos más o menos que se manejan. Entonces él empezaba a orar y se escuchaba la oración, y yo me imaginaba a la gente con el sobrecito: pastor, acá están los $100. Oh Dios, toca, bendice, fuego caiga. Y al de lado: pastor, yo vengo con $1000. Oh Padre Santo, este es un querubín. Este es un ángel del cielo. ¡Qué tremendo! Yo sé que las iglesias cristianas se enfrentan problemas económicos, pero no porque las iglesias cristianas se enfrenten problemas económicos vas a torcer la doctrina. A la iglesia católica la sostiene el Estado. A la iglesia cristiana la sostenemos todos. Todos sostenemos la iglesia de Cristo. Y Cristo nos sostiene a todos. ¿Cuántos están contentos por esto? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Mientras el pastor estaba sintonizando la radio en San Luis, escuchábamos a un pastor de Mendoza que decía: bueno, vamos a escuchar los testimonios. Y me dijo una mujer: yo me llevé la tinajita a mi casa y le puse $1 peso todos los días. Después de los 30 días, como usted dijo, la traje a la iglesia, rompimos la tinajita en la iglesia y bueno, ahora fui prosperada. ¡Gloria a Dios! El pastor tendría que haber dicho: gloria a la tinaja con monedas. Lógicamente, yo cuando escuché esto, me hervía la sangre por dentro. Ya pasaron algunos años de este acontecimiento y muchos otros más, que sería para largo contártelo. Y sería para vergüenza de los que se llaman cristianos y no lo son.
Ya pasaron muchos años, pasó mucha agua debajo del puente. Hace poco tiempo hablé con el pastor de Mendoza, que va a estar haciendo campaña este fin de semana. Este fin de semana va a estar el pastor de Mendoza. Le digo, che, ¿cómo anda esa iglesia? Esa iglesia que manguea. Yo le digo así. También le dice pedir y se te dará. No dice manguear. Pedir. En una actitud legítima. Nosotros aquí en la congregación le pedimos a los hermanos cuando vamos a comprar un terreno. Cuando vamos a encarar un gran proyecto decimos necesitamos 1,000 pesos, 2,000 pesos. El que quiera darlo que levante la mano. No le decimos pase al frente que el pastor le bendecirá al que tenga plata y al que no tenga plata encima de pobre se irá maldito. Le pregunté al pastor de Mendoza, le digo, ¿cómo anda esa iglesia? Me dice, ¿sabes que esa iglesia está viniendo abajo? Y no es para menos. La Biblia dice así, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No es de extrañar que este ministerio se esté cayendo. Yo me encontré con este pastor hace algunos años en la cancha de Racing cuando hubo un acontecimiento ahí. Y él me comentó cómo su iglesia era pujante y prosperaba. Yo no conocía la iglesia. Tampoco sabía que aquel que estaba escuchando yo por la radio en San Luis era este que había estado hablando un día en Racing. La iglesia empezó a menguar porque la bendición de Dios empieza a irse y el pecado comienza a entrar. Ya entró el caballo a Troya. Luego, cuando nadie se dé cuenta, empezarán a salir los enemigos de adentro del caballo y luego tomarán toda la ciudad. ¡Qué tremendo! No creas cuando te dicen que hay que pactar para ser sano. Para ser sano solamente hay que pedir. La Biblia dice, lo que de gracia recibiste, dad de gracia, no se cobra. Si estás enfermo y no tienes plata, ponete contento porque Dios aún te ama. Hará un milagro y no te cobrará nada. Te bendecirá y no te pedirá una moneda a cambio. Si quieres hacerlo, lo harás de corazón para Dios. Yo te invito a que te pongas de pie hoy. Dice la Biblia y sabemos que su fin será según sus obras. Esta gente que cree que son cristianos, cree que están predicando la verdad y tuercen las escrituras. La prosperidad es una verdad bíblica. Grandes varones de Dios fueron prosperados, los patriarcas fueron prósperos, pero también no hay que olvidarse que hubo casos de profetas que fueron pobres. Los católicos dicen que hay que hacer voto de pobreza. Obviamente, excepto el Papa y sus séquitos. Todos los demás tienen que ser pobres. Esta gente que anda falseando la Biblia dice que todos tienen que ser prosperados. Y si no tienes dinero, entonces dicen, si tú no prosperas, entonces alguna maldición hay sobre tu vida. Sos un pecador, algo anda mal porque la Biblia dice que todo el que anda bien con Dios vive prosperado. No todos. Como hay gente que dice el que está enfermo es porque es un endemoniado, porque si está enfermo es una maldición. En un momento se acercaron los discípulos y le dijeron, Señor, sabemos que todas las enfermedades son del demonio. Viene por el pecado. Y justo pasaba un hombre ciego y le dijeron, Señor, ¿quién pecó para que este hombre nazca ciego? ¿Él o sus padres? El Señor le dijo, erráis, porque ignoráis las escrituras. La gente es engañada porque ignora la palabra, porque se le tira caramelos todo el día y no comen alimento sólido. Entonces les venden cualquier buzón y se quedan contentos con cualquier circo que alguien arme. El Señor le miró a los discípulos y le dijo, miren,
No pecó ni este hombre ni sus padres. Él nació ciego para que en él se manifiesten la gloria y los milagros de Dios. Luego el Señor fue y sanó a ese hombre y ese hombre recuperó la vista. Aleluya. Si estás escuchando este mensaje por radio o por cassette, también cerrá tus ojos. Y si nunca aceptaste a Jesús y deseas hacerlo, decí después de mí esta oración: Señor Jesús, en este momento decido recibirte en mi corazón y reconocerte como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis errores y por mis pecados. Quiero que me ayudes a conocerte, a serte fiel y a seguirte para siempre. Yo te doy gracias por todo lo que haces por mí, por perdonar mis pecados, por morir en la cruz y por darme vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com